Buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre la parte número 5 de nuestro proyecto de estructura de base de datos. Y en esta parte, en esta unidad, pues vamos a hablar de los métodos de ordenamiento. Bueno, en este caso, pues principalmente vamos a hablar de los métodos shell, burbuja y quicksort. Estos métodos no se usan, sí se usan, pero no se dan muy conocidos. En este caso, pues, tiene su cierto nivel de complejidad. Entonces, en este video, pues vamos a explicar en qué consiste cada uno y mostrar una parte de su código y también en qué se puede implementar y para qué nos podría servir. Ok, continuamos. Entonces, primero vamos a hablar del método burbuja. ¿En qué consiste el método burbuja? El método burbuja es un algoritmo muy sencillo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición. Si están en el orden equivocado, es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, como aquí lo podemos observar en la presentación. Primero empieza desde la posición, en el caso del vector 0. En este caso es un ejemplo de un vector de 5 espacios, y lo que va a hacer es ir comprobando cada vector. Entonces primero empieza comprobando si 20 es mayor que 40. Si esta condición se cumple, entonces se hace un intercambio, pero como aquí vemos que el 20 es menor que el 40, pues se mantiene. Entonces después si avanza al siguiente vector y hace una comprobación que si 40 es mayor que 50, en este caso la condición no se cumple, entonces avanza a la siguiente casilla y se comprueba. Se hace otra vez la comprobación. 50 es mayor que 30, si lo es, entonces se hace un intercambio. Baja el 30 y sube el 40. Baja el 30 y sube el 50. Y de esta manera ya se revisa de nuevo, ¿no? Si el 50 es mayor que 80, entonces como ya en este caso ya el 50 es menor que, o se cumple la condición, o sea, ya no se cumple la condición, entonces se mantiene y pues de esa manera ya queda todo ordenado. Este es el método burbuja, en eso consiste el método burbuja. Bueno, ahorita el método de ordenamiento shell. El método de ordenamiento consiste en dividir el arreglo o la lista de elementos en intervalos de varios elementos para organizarlos después por medio del ordenamiento de inserción directa. El proceso se repite pero con intervalos cada vez más pequeños, de tal manera que al final el ordenamiento se haga de un intervalo de una sola posición, similar al ordenamiento por inserción directa. La diferencia entre ambos es que al final en el método shell los elementos ya están casi ordenados. Entonces, aquí primero observamos que hace una comprobación, o sea, solo una casilla, solo avanza un vector y hace la comprobación si 26 es mayor que 20. Se cumple, entonces se cambia de posición. 20 pasa al lugar de 26 y 26 pasa al lugar de 20. Retrocede el número 20. Después de aquí pasa a la siguiente casilla, pero hace un salto, ¿no? De 2 casillas y hace la comprobación. En este caso va a llegar hasta el 31 y hace comprueba. 44 es mayor que 31. Sí, entonces el 31 retrocede y el 44 pasa a su lugar del 31. Después hace lo mismo, entonces se repite lo que se hizo al principio. Entonces avanza una casilla, 55 es mayor que 54, claro que sí. Entonces el 54 pasa al lugar del 55. Y eso lo vuelve a hacer de manera que luego va a ser 55 es mayor que 93. No se cumple. Entonces ya aquí ya podemos ver que la lista ya está ordenada. Ya no se tiene que repetir, pero en este caso, pues en este método de ordenamiento, en este caso podríamos ver, esto podría continuar. En el caso que no estuviera ordenado el 77, pues pasaría al 17 y así se va sucesivamente.
El siguiente método, el método de ordenamiento Quicksort. Este ordenamiento se le conoce como el ordenamiento rápido. Es un algoritmo que fue creado por un científico británico en computación, Tony O'Hare, y basado en la técnica se divide y vencerás. Esa es la técnica quizás la más eficiente y que en la mayoría de los casos da mejores resultados. Este algoritmo es fundamental para elegir un elemento de la lista de elementos a ordenar. Ahí nos ayuda a residuar los elementos de la lista a cada lado de los nodos, de manera que a un lado queden todos los menores que él y al otro los mayores. En este momento, los nodos ocupan exactamente el lugar que les corresponderá en la lista ordenada. La lista queda separada en dos sublistas, una formada por los elementos de la izquierda y otra por los elementos de la derecha. Y se repite este proceso de forma recursiva para cada sublista. Mientras estas contengan más de un elemento, una vez terminado este proceso, todos los elementos están finalmente ordenados. Ok, entonces en este caso es un vector de 2, 4, 6, de 9, de 7 elementos, ¿no? Si no estoy mal. No, de 9 elementos, perdón. Es un vector de 9 elementos. Entonces, todos los números están desordenados. Lo que hace es buscar el número que se encuentre a la mitad. En este caso, pues tenemos el 44 y el 54. Entonces el mayor es el 54 y desde ahí se empieza a dividir. Los menores que 54 se van como dice, se van a la izquierda y los mayores se van a la derecha. Entonces, y luego se dividen en otras sublistas, como podemos ver aquí. Y aquí tenemos los números mayores, que se consideran mayores, y aquí los números menores. Y se vuelve a repetir, en este caso serían los números que se encuentren menores a 20 y mayores a 20, y se crea otra lista, y así sucesivamente. Hasta que ya finalmente, pues ya queda todo de manera ordenada. Bueno, esa sería la explicación de la parte teórica de estos métodos de ordenamiento. Ahorita vamos a pasar a lo que es el código. Bueno, aquí ya estamos en la parte del código. Y como aquí podemos, primero yo puse, como podemos observar, son las librerías que nosotros, que en mi caso yo utilicé. Usamos el using namespace std. Y pues aquí ya pues implementar. Yo lo que hice fue por implementarlo por métodos cada uno. Entonces, primero aquí tenemos el quicksort, que lo que hace, pues primero toma el último elemento, después después hace una comparación. Si el elemento actual es menor o es igual, pues pues cambia de posición. Ok, este es el código del quicksort. Después pasamos pero en este caso yo le puse una lectura de datos, donde va a teclear 5 números los que el usuario quiera, y después de eso después de que se aplique todo esto, pues ya se supone que deben salir de manera ordenada en la pantalla o en el monitor. Después, pues aquí le puse que ya es el final del quicksort. Entonces el siguiente es el método burbuja. En este caso, pues también, como pueden ver, hace una comparación, y si el número hace la comparación del número, si ese número es mayor, pues hace el intercambio en esta parte, hace el intercambio, y pues yo le puse aquí que lo ponga de manera ascendente y descendente. O sea, hay dos maneras de ordenarlo, ¿no? Como tú gustes. Y después pasamos al método shell, como ya he explicado anteriormente.
En este caso puedes definir los elementos, los tecleas los elementos. Es un número, bueno, aquí defines primero la cantidad que puedes ingresar, 10. Yo le puse un límite de 100, pero puedes ingresar lo que tú quieras, ¿no? No creo que te pongas a poner más de 100, pero es un número límite que yo puse de vectores. Por ejemplo, yo puedo poner 5, ingreso los 5 vectores, los 5 elementos de los vectores, se almacena, se hace todo el proceso del intercambio, de comparación, y ya pues al final lo ordena de forma ascendente y de manera descendente. Y pues esto es el final. Igual coloqué un pequeño menú, para que pues cualquiera de los tres pueda elegir cualquiera, es decir, el método burbuja, el quicksort o el shell. Entonces este es el código, que utilicé para estos dos tipos de ordenamiento. Esto pues el más recomendado, el más rápido, como podemos observar, más rápido es el quicksort, pues en el que consiste, divide un determinado número de vectores, los divide a la mitad y separa los que son menores y los que son mayores. Los menores van a la izquierda y los mayores van a la derecha, y después crea sublíneas, y después hace las mismas comparaciones y así lo va dividiendo hasta que quede de manera ordenada. Es una manera más rápida, este método es el más rápido. Y bueno, pues eso sería todo. No fue tan difícil, ya que hubo ayuda de algunas otras fuentes, hubo una ayuda de otras fuentes. Tampoco es tan fácil como, bueno, también no es tan fácil, pero es bastante entretenido, es bastante interesante este tema de los métodos de ordenamiento. Entonces, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta el siguiente video.